¿Qué grava el impuesto de renta? Grava pues los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio neto. Luego, si no está dentro, si no hay un incremento del patrimonio neto, que precisamente ese incremento del patrimonio neto se da con la utilidad, pues en teoría no habría que gravar esos ingresos. Por ejemplo, los ingresos para terceros, cuando los incluimos en nuestra contabilidad, pues no se incluye dentro de nuestro depuración de utilidad para que afecte el patrimonio, sino simplemente pasan por las cuentas de balance. Entonces, en efecto, graba los ingresos. Y en ese, digamos, en grabar los ingresos, hay dos formas de tributar y dependerá si somos residentes o no residentes fiscales. Entonces, los residentes fiscales tributan por sus ingresos de fuente nacional o sus rentas de fuente nacional y sus rentas de fuente mundial. Es decir, tanto los ingresos que obtuvieron en Colombia o los que se entienden que han sido generados en Colombia y los ingresos que se obtuvieron en el exterior. Se graba todo. Pero los no residentes fiscales deberán tributar únicamente por sus ingresos de fuente nacional. Es decir, esto se llama una ficción de territorialidad. Colombia pues no tendría por qué gravar operaciones que ocurren en el exterior si esta persona no es residente fiscal. Y frente a los residentes no residentes fiscales, bueno, los residentes fiscales como pues los que estamos aquí, presentamos nuestra declaración de renta, formulario 110, personas jurídicas, formulario 110, pero los no residentes tienen dos formas de declarar. La primera es presentando su declaración de renta y la otra forma de declarar es si estos terceros, la totalidad de los pagos o la totalidad de los ingresos que obtuvieron en Colombia fueron sujetos a retención. Si fueron sujetos a retención, entonces se entiende que ya cumplió el deber formal de declarar y no deberá pues presentar su declaración. Solo si la totalidad de los pagos del exterior fueron sujetos a retención. Los pagos nacionales fueron sujetos a retención. Entonces, digamos, si en algún momento tienen algún socio de alguna empresa del exterior y ese socio no sabe si debe declarar o no en Colombia, pues ya sabemos que si los ingresos, la totalidad de sus ingresos fueron sujetos a retención en la fuente, pues no va a tener que declarar. Solamente con la mera retención en la fuente ya se entiende que cumplió con el deber de declarar. Luego, ya sabiendo que la renta grava los ingresos declaramos por los ingresos de fuente nacional y extranjera, es muy importante definir cuáles son los ingresos o qué se entienden por ingresos de fuente nacional y qué se entienden por ingresos de fuente extranjera o desde el exterior. Digamos, la regla principal para el impuesto de renta para considerar los ingresos de fuente nacional es casi que todo lo que ocurra dentro del territorio nacional. ¿Qué significa? La prestación de servicios dentro del territorio nacional, arrendamientos de bienes inmuebles dentro del territorio nacional, intereses generados en el país, rentas de trabajo que se hayan desarrollado dentro del territorio nacional. Esa es como la regla general, pero hay unas excepciones dentro de estos ingresos de fuente nacional que aún prestándose en el exterior se consideran ingresos de fuente nacional. Y yo sé que aquí ya han trabajado este punto porque sé que algunos de los clientes, por lo que pude ver en las declaraciones de renta, tienen este tipo de ingresos. No sé si me quieran contar qué tipo de ingresos tienen sus clientes, qué tipo de pagos tienen sus clientes que se prestan desde el exterior, pero ustedes consideran que son de fuente nacional. ¿Los intereses? Los intereses, sí. Los servicios, algunos servicios. ¿Qué tipo de servicios? Sí, por ejemplo, no sé si hay dentro de la licenciamiento, por ejemplo, las licencias. Sí. ¿Qué licencia?
Por ejemplo, tenemos licencias de software y ahí pues nosotros lo manejamos como pues a mí me parece es un ingreso de fuente nacional, pues aunque sea del exterior, pues se produce el ingreso de fuente nacional. De acuerdo, perfecto, sí, esos ejemplos. Así es, así es. En esos ejemplos que me acaban de mencionar, son ingresos que se prestan desde el exterior, son servicios que se prestan desde el exterior, pero que la norma ha establecido que son de ingresos de fuente nacional. Entonces tenemos las regalías de explotación de toda propiedad industrial, tenemos la prestación de servicios de asistencia técnica y servicios técnicos, y tenemos las regalías provenientes de propiedad literaria, artística y científica. Entonces, el ejemplo es perfecto porque, en efecto, sí hay, se presta una licencia de España, ¿cierto? Sí, sí, señor. Hay una de España y hay otra de Canadá. Entonces, o sea, la idea, y perfecto porque es precisamente, esa es la excepción de la regla, pese a que el servicio está, está ubicado desde el exterior, es decir, quien me ofrece la licencia está en el exterior, es un no residente, pues aún así, ese pago se va a considerar ingreso de fuente nacional, ¿cierto? Entonces luego va a tener que tributar por el impuesto de renta, porque es un ingreso de fuente nacional. Y hay unos ingresos que son taxativos, es decir, que son esa lista, está en el artículo 25 y se consideran ingresos de fuente extranjeras. Entonces, si nos vamos al artículo 25, la mayoría de esos ingresos son créditos por mercancías y demás que se consideran que no son de fuente nacional. Pero hay uno en especial que quiero traer a colación. Ya establecimos la regla que el servicio técnico y asistencia técnica es un ingreso de fuente nacional, ¿cierto? Pero mira que el artículo 25 nos dice que los servicios de reparación y mantenimiento prestados en el exterior tampoco generan ingresos de fuente nacional. Entonces es muy curioso porque el artículo 24 nos dice, es ingreso de fuente nacional, servicio técnico y asistencia técnica. Pero el artículo 25 nos dice, es ingreso de fuente extranjera la reparación y mantenimiento prestados en el exterior. No sé si alguno quisiera como decirme cuál es la diferencia y por qué el artículo 25 nos dice que este servicio es de fuente extranjera. Se me ocurre que sea porque el servicio de reparación y mantenimiento necesita que la persona se haga desplazamiento hasta el extranjero, digamos, por decir en España, que vaya, o sea, que se desplace hasta allá y lo preste allá y no se puede hacer desde la distancia, no sé si estoy errando. Eso es, Liz, así es. Es exactamente, y Okay. tal cual lo dijiste, tal cual lo dijiste. Y es porque precisamente los servicios técnicos y asistencia técnica se van a prestar desde la distancia. Pero este servicio es, yo mando un equipo y que me lo arreglen en el exterior. Entonces ya ese servicio que me están prestando en el exterior ya no es un ingreso de fuente nacional, y es importante tenerlo presente porque se puede confundir de pronto un poco con el concepto de servicios técnicos. Listo. Entonces, ya establecimos que son ingresos de fuente nacional, que son ingresos de fuente extranjera, sobre qué tributan los residentes y no residentes. Como les había indicado, los no residentes pueden declarar presentando su declaración de renta a través del formulario 110 o que le hayan efectuado en la totalidad de los pagos retención en la fuente. ¿Y quién debe efectuar esta retención en la fuente? Pues el pagador, ¿cierto? En este caso, nosotros los residentes colombianos. Por eso es muy importante definir si lo que yo le voy a comprar a ese no residente es un ingreso de fuente nacional o no es un ingreso de fuente nacional, porque mi deber formal es efectuar retención en la fuente.
que es un mecanismo que sirve para anticipar el impuesto. Entonces, vamos a estar frente a un pago al exterior. Uno, si el ingreso es de fuente extranjera, fuente nacional, perdónenme, ingreso de fuente nacional. Y dos, pues si es un no residente. Es decir, si es una entidad extranjera, si es una persona extranjera o una asociación ilíquida extranjera. Es decir, que no cumpla con los requisitos para ser residente fiscal en Colombia. En esa situación vamos a estar frente a un pago al exterior.